El polvo se pegaba a la piel como una segunda piel. En la comisura de los ojos de Nalin se dibujaban rendijas de fatiga que la luz del atardecer no lograba suavizar. Sostenía a Chenoa contra el pecho con un brazo, la otra mano abierta y sin fuerzas sobre la espalda de la niña. El pueblo quedaba atrás, una mancha de techos y vergüenza, y delante el rancho Harrison se alzaba como una promesa rústica, lonas tensas, cercas de madera, y la figura recortada de un hombre que ataba la soga de la cuadra con movimientos lentos y medidos. Nalin recordaba el camino hasta allí como si lo hubiese recorrido en otro cuerpo. Pasos descalzos sobre piedras, miradas que se apartaban, el golpe frío de la expulsión. No quería pensar en los rostros que la habían señalado. Prefería mantener a Chenoa despierta con palabras en voz baja, nombres que la niña comprendía como abrigo. La niña tenía el cabello enmarañado, las mejillas más hundidas que la víspera, pero su respiración era firme, un tambor pequeño que marcaba la insistencia de la vida. Eso bastaba. Lo demás podía esperar. Will la vio antes de que ella llegara a la puerta. Los Harrison no eran gente fácil. La propiedad llevaba su apellido y la tierra esa propiedad. Will Harrison tenía la frente siempre entrecerrada por el sol, las manos con los dedos rebosando callos, los ojos de color de avena seca. Cuando alzó la vista y encontró a Nalin avanzando, a su espalda una niña, comprendió sin mediar palabra el signo de su llegada. En su rostro hubo algo parecido a la contención de quien mide riesgos y cálculos, pero también una luz que sabía admitir lo inesperado. «Pasa», dijo él, sin ceremonias. Su voz era sobria, no un bálsamo. Nalin, que había aprendido a desconfiar de las palabras feraces, creyó en la simpleza de ese permiso. El primer gesto fue ofrecerle una manta curtida y un plato hondo con frijoles y carne. La comida, caliente y humilde, tuvo el efecto de una curación menor. El hambre que le apretaba las costillas se transformó en una sensación nueva, casi prohibida, de dignidad. No era caridad, pensó Nalin, era una acción con rostro humano. Se arrodilló para acercar a Chenoa al plato, y la niña comió como si cada bocado fuera una promesa. Marta observaba desde la cocina. Había en ella la gravedad de los años y una ternura aritmética. Había enseñado a leer y a coser y a sostener el mundo con manos que no olvidaban. Will la miró mientras comían. No había preguntas sobre de dónde venía ni sobre los nombres de los hombres que la echaron. Esa noche bastó que la puerta estuviera entreabierta. «Si te quedas», dijo él cuando la luna apenas empezaba a levantar su disco pálido, «habrá trabajo, no te prometo nada más que trabajo, y un techo mientras lo necesites». La oferta vino como un viento claro. Nalin cerró los puños alrededor del plato como si mantuviera en la palma todo lo que le quedaba. La niña, su dignidad, el rumor de los nombres. No era fácil pedir. Pedir llevaba el sello de la derrota. Pero había algo peor que pedir, haber perdido la posibilidad de decidir. Ella quería elegir. «Trabajaré», respondió con la voz medida, y en esa respuesta entregó su voluntad. Después del primer bloque de calor y comida, si esta historia te está tocando, quédate conmigo y suscríbete para no perder cómo sigue la vida en el rancho. Hay decisiones que se cuentan mejor campo adentro. Las semanas que siguieron fueron brumosas en la memoria de Nalin. Madrugadas en que el frío mordía hasta la médula, tareas que exigían fuerza y rapidez, el aprendizaje de nombres nuevos para los animales y las herramientas. Marta le enseñó a Chenoa a leer con cartillas gastadas y paciencia implacable. La niña repetía las letras con la misma devoción con que aprendía la respiración de los caballos. La casa del rancho se iba llenando de pequeños ritos, un jarro de leche reunido al amanecer, el sonido metálico de los cubiertos, la cuna improvisada en el granero, donde Chenoa dormía envuelta en trapos limpios. Nalin no permitía que su historia la definiera ante los ojos de los demás. Trabajaba con cuidado y eficiencia, moviendo la pala, trenzando cuerdas, conociendo la rutina del lugar. No pedía halagos y se alegraba en silencio cuando alguno de los vaqueros la miraba con menos desconfianza. Frank, el capataz, fue el primero en demostrar resistencia abierta. Tenía la mandíbula dura, y cuando Nalin llegó a manejar las vacas, le observaba con la ceja arqueada, como si midiera su valor en cada gesto.
La vaca Bessie fue, sin saberlo, el campo en que se mediría una parte importante del futuro de Nalin en el rancho. Bessie tenía la piel pálida y una cojera que empeoraba por días. Una infección en una ubre la dejaba sin ganas de levantarse y su producción de leche decayó hasta casi desaparecer. Los vaqueros murmuraban que la vaca habría que sacrificarla, o cuando menos, darle descanso largo. En ambos casos, una pérdida para la familia del rancho. Nalin la observó, ojos y manos como brújulas. Se acercó con cuidado a Bessie, sin precipitarse. Conocía cosas que no eran milagros. Remedios heredados de una medicina práctica. Hierbas, compresas tibias, y el modo de hablar a un animal para que le concediera confianza. No inventó saberes, puso en práctica lo que recordaba de su madre y de las mujeres que cuidaban a los suyos en su pueblo. Cuando las manos callosas de Will tocaron la costilla de Bessie, él notó en la forma en que Nalin inclinaba la cabeza ante la vaca algo parecido a una suerte de pacto. La mujer sabía cómo estar cerca sin dominar. En el corral, con la luz baja del amanecer filtrándose entre los listones, Nalin lavó la ubre con agua templada y una mezcla de hierbas que había traído en un pequeño pañuelo. La aplicación era meticulosa y se comunicaba en silencios. Una presión justa, un masaje que mejoraba la circulación, un vendaje que protegía sin asfixiar. Nalin hablaba en voz baja, como a los niños cuando no quieren gritar el dolor. Los otros hombres se quedaron en el borde del corral observando y sensearon esa combinación entre técnica y cuidado. No todas las tardes fueron inmediatas recompensas. Bessie siguió débil durante días. La ubre se inflamó una vez más y la desconfianza de Frank adquirió matices de advertencia. Pero la paciencia, cuando está bien aplicada, mide el tiempo con otra vara. La vaca, poco a poco, comenzó a moverse con menos esfuerzo, a mirar con ojos menos apagados. Cuando por fin se levantó y buscó el pasto con su boca grande, hubo un murmullo que no era solo sorpresa, era reconocimiento. Fue esa la vez en que Frank, sin decirlo, dejó caer una palabra que en la granja sonaba casi como aprecio. No se volvió amigo, pero dejó de mirar como se mira a algo ajeno que es un problema. Ella no lo hizo para ganar favores. Curar a Bessie fue una acción que confirmó quién era Nalin, una mujer con manos que sabían sostener la vida. Eso, en la lógica del rancho, valía más que muchas explicaciones. Durante los meses, Will y Nalin encontraron en la rutina ocasiones furtivas para comprenderse. Will le enseñó a limpiar herraduras. Nalin le explicó cómo reconocer el rastro de ciertos animales por la disposición del pasto. Las lecciones eran recíprocas. Ni la salvación era unilateral, ni el favor unidireccional. En aquellas noches refrescas, sentados uno frente al otro junto al prado, intercambiaban palabras como quien cambia monedas de valor. Pocas, pero significativas. Will le contaba historias de la tierra, de cómo su padre había llegado a levantar el rancho con manos huesudas y a veces crueles. Nalin le hablaba de vuelos de aves, de estaciones, de cómo en su pueblo la llegada de la primavera se anunciaba por una flor en particular que ella tenía en la memoria, pero no en este suelo. Marta, que observaba desde una distancia práctica, se convirtió en puente entre ambos. Con ella, Nalin compartió silencios domésticos y pequeñas confianzas. Le prestó ropa, le enseñó el orden de un cajón que al principio le parecía un acertijo. En el tiempo que Marta pasaba en el porche con la tetera humeante, sus miradas se intercambiaban y nada decía más que una aceptación con medidas. Hubo gestos cotidianos que fueron construyendo un territorio nuevo para Nalin y Chenoa. La primera vez que la niña escribió su nombre con una tiza. La primera vez que Marta la hizo sentarse en el regazo de alguien para leerle un cuento en voz alta. Fue en ese instante cuando Nalin comprendió que la amenaza que la había expulsado del pueblo se había convertido ahora en un pasado que no la definía. La vida no se borraba como por arte de magia, quedaban marcas, desgarros. Pero también aparecían pequeñas costuras. La sospecha, sin embargo, no desapareció del todo. Los visitantes del rancho, hombres que pasaban de paso, miraban a Nalin con interés y curiosidad que a veces crujía en humillación. Las voces corrían, las historias se retorcían en versiones que la dejaban fuera de la comunidad. Frank no soltaba la vigilancia. Otros, más flexibles, preguntaban y escuchaban y parecían aprender a callar luego.
El pulso social del rancho oscilaba entre la hospitalidad y la prudencia, y Nalin andaba por esas líneas como quien camina sobre la arena húmeda. Cada paso dejaba huella, pero no siempre se podía adivinar el siguiente. Will sentía la tensión. Había en su pecho una mezcla de respeto y algo más, que no podía nombrar sin sacrificar la contención que el lugar exigía. Fue él quien, en un gesto público, tomó partido cuando ciertos comentarios pusieron en duda la presencia de Nalin y su hija. Había una tarde, en el corral, cuando un vaquero de otro rancho comentó que las mujeres como Nalin no duraban sin un hombre que les pusiera orden. Will lo miró con una frialdad que recorría sus manos. Sus dedos apretaron la cuerda que sostenía la cerca y dijo, con esa voz que cuando quiere ser implacable lo es: aquí se trabaja por las manos que muestran respeto. Si alguien viene a juzgar sin conocer, que se vaya al camino. Este lugar protege a los que lo merecen. No buscó aplausos. No necesitó aplausos. Bastó que su postura fuera clara. Nalin lo supo ese día, en el modo en que su hombro derecho se relajó apenas, como si una corriente hubiera dejado de hablarle al borde. No había promesas de amor aún. Había una alineación pública que contaba, y Will la había realizado sin preguntar a cambio. En algunos atardeceres, mientras recogían las herramientas, Will y Nalin caminaban juntos y la conversación se volvía menos práctica y más como un tejido de pequeñas confidencias. Will aprendía palabras de la lengua de Nalin que ella repetía con reserva, no para exhibir, sino para que él pudiera oír lo que la palabra abrigaba. Ella le mostró cómo trenzar una cuerda con técnica de su pueblo, él le enseñó a usar una pala de punta para remover la tierra dura. En esos momentos existía una igualdad que rompía las narrativas externas. Dos personas que ofrecían saberes. Surgieron, también, gestos que podrían ser llamados preludios de algo más. Una mirada prolongada al anochecer. Una mano que apoyaba la espalda para ayudar a pasar. La manera en que Will arreglaba el cinturón de Chenoa cuando la niña corría para evitar que tropezase. Todo con consentimiento, con cuidado. Nalin no aceptó favores que hirieran su orgullo. Aceptaba compañerismo que fortaleciera su andar. Will comprendió esa distinción y la respetó. No hubo, sin embargo, un salto inmediato hacia la intimidad romántica. Los afectos se tejían con material ese que resiste, acciones compartidas, confianza ganada con sudor. La idea de salvación que se le adjudica a muchos romances no cabía aquí. Will no la había rescatado de la miseria para reclamarla. Su gesto público de protección fue una postura ante la comunidad, no la consumación de una deuda personal. Nalin, por su parte, rechazaba con firmeza cualquier reducción de su valor a la gracia de un hombre blanco. Ella seguía siendo agente de sus decisiones. Fue en una de esas noches, al clarear la luna sobre los corrales, cuando apareció por primera vez el collar que marcó una historia. Lo descubrió Marta, en un viejo cofre donde guardaba prendas que ya no usaba. Era un collar sencillo de cuentas y plumas, con algunos hilos de colores deslavados pero que conservaban un brillo tibio. No era un objeto sagrado narrado con palabras ceremoniosas, fue más bien un vínculo. Las cuentas recordaban una vida anterior, un lazo con raíces. Marta lo sostuvo entre sus manos y, con la sensibilidad de quien ha visto muchas historias pasar, lo colocó en la mano de Nalin como quien entrega algo que puede ser necesario. Para Chenoa, dijo Marta, y la frase no necesitó justificación. Nalin tocó las cuentas como quien toca una memoria. No dijo que sí, no dijo que no. Al final, dejó el collar en la caja que estaba junto a la cuna del granero, donde Chenoa dormía con el pecho subiendo y bajando tranquilo. Aquellas cuentas serían algo más que un adorno. Se convertirían en un símbolo que recorrería la historia como una línea sutil. La dinámica en el rancho cambió poco a poco. Había quienes seguían con la mirada crítica y quienes descubrían que tenían más en común con Nalin de lo que pensaban. La necesidad de amar, de alimentar a un hijo, de ver crecer un animal recuperado. Los vínculos no eran perfectos. Las heridas no se cerraban con rapidez. En el corazón de la casa, cerca de la estufa, Marta seguía enseñando a Chenoa a juntar letras, y la niña se mostraba curiosa y tenaz. Nalin la observaba desde la ventana con una mezcla de orgullo y cautela.
A veces el mundo ofrecía oportunidades y, en el mismo gesto, la posibilidad de ser herida de nuevo. El tiempo, en el rancho, se medía en estaciones y en tareas. La llegada del otoño trajo noches más frías y jornadas de faena más largas. Fue durante una de esas jornadas cuando Will, por primera vez, dejó ver en privado la gravedad de sus pensamientos. Había terminado de alimentar al ganado y cuando la oscuridad empezaba a hacerse debido a la ausencia de luz natural, se quedó a mirar la luna que se elevaba como un testigo pálido en el cielo. Nalin, que pasó por el corrillo para recoger una herramienta, lo encontró allí. ¿Piensas en algo?, preguntó ella, sin detenerse. Will la miró con una mezcla que no supo nombrar. Gratitud y una sensación que iba más allá. Pienso en que este lugar necesita gente que lo cuide, respondió. Y en que hay personas que vienen con las manos vacías y deberían encontrar un sitio donde llenarlas. Ella no preguntó si esas manos incluían la suya. No era necesario. La luna, aquella noche, parecía más cerca, y la plata de su luz daba a todo un aire de solemnidad. En silencio compartieron la visión, la tierra, las manos, la posibilidad de construir. Había, sin embargo, otra línea que se dibujaba en la mente de Nalin. El pueblo del que había partido no dejaba de existir como un eco. Las reglas, las tradiciones, las pérdidas. Todo eso permanecía como un cordón que quizás podría llamarla de nuevo. En esos instantes ella se preguntaba si su elección de quedarse sería una traición, si permanecer entre los de fuera sería una rendición o un acto de supervivencia. No temía la condena por cobardía. Temía no ser fiel a sí misma. La decisión, sin embargo, no se forjó de un solo momento. Fue una suma de días de trabajo, de noches en que Marta contaba versos, de la primera vez que Chenoa pronunció su nombre completo bajo la luz de una lámpara. Fue la mano de Will que una tarde, sin pronunciar palabras, recogió a Chenoa del suelo después de una caída y la limpió con ternura. Fue la mirada de Frank, considerada y menos cortante, cuando dijo algo como «Hace falta gente así por aquí». Fue la sensación de que el rancho ofrecía un campo donde era posible ser más que una viuda marcada por la expulsión. La luna se volvió un motivo, no por superstición, sino por la evidencia de que la noche era testigo de decisiones. Bajo su luz, la tierra cambiaba de textura, los rostros se suavizaban y la noche parecía ofrecer el privilegio de ser oído sin el ruido del pueblo. Los gestos que comenzaban a aflorar entre Will y Nalin no eran espectáculos, eran constelaciones pequeñas que se armaban en la normalidad. Will compró un anillo sencillo de turquesa para cuidarlo en su bolsillo sin pronunciar su nombre. No era claro si albergaba la intención de proponer o simplemente el deseo de sostener una cosa bella para quien la mereciera. El pacto que prometía la historia no estaba aún sellado, pero se sentía en el aire, en la manera en que las manos se buscaban para ayudar, en la protección que Will ofrecía sin pedir nada. Nalin también guardaba algo, la decisión, tomada paso a paso, de no volver a permitir que la vergüenza definiera sus límites. Una noche, cuando la luna se elevó con más fuerza y el frío pintó de nibio los bordes de las cosas, Nalin llevó a Chenoa al granero. Había colocado una manta sobre la paja, el collar de cuentas descansaba en el borde de la cuna y Marta había dejado un cuenco con leche tibia. Will apareció en el umbral, cubierto por un abrigo que olía a tabaco y cuero. ¿Todo bien?, preguntó con voz baja. Nalin asintió. No quería palabras grandes, la vida no estaba para dramáticas. Pero cuando Will se acercó, sus manos se encontraron por un instante sobre la madera de la cuna. Fue una caricia contenida, un acuerdo tácito. La noche era testigo de que podían intentar construir algo. Fue en ese silencio, mientras la luna atravesaba la abertura de la cuadra, que se oyó a lo lejos un repiqueteo de cascos. Al principio fue tenue, como si fueran sombras que pasaran por el borde del mundo. Luego, a medida que el sonido se acercaba, se transformó en un rumor que se volvía concreto, jinetes en la distancia. Nadie en el rancho temía el sonido del viento. El que venía era otra cosa. Constancia en el ritmo, color de piel y ropas que la noche apenas distinguía. Will tensó los hombros de modo casi imperceptible.
Nalin, con la respiración contenida, se quedó de pie junto a la cuna. Chenoa, que dormía, movió las manos en sueños. Marta se acercó con una linterna de aceite y la colocó en la mesa. En el rostro de Will, bajo la luna, sucedió algo que Nalin reconoció. La prontitud de quien sabe que el mundo puede poner a prueba lo que se ha construido en un abrir y cerrar de ojos. Los pasos de los caballos se oyeron más cerca, y el corral quedó envuelto en una espera que tenía el sabor de la antesala. Nadie habló. La luna era ahora una placa de metal que colgaba sobre sus cabezas, y en su brillo cada gesto parecía más evidente. La línea que Nalin había cruzado al quedarse en el rancho empezaba a tensarse, como si la elección, hasta entonces íntima y creciente, recibiera una demanda externa de lealtad. La puerta del corral se abrió con un crujido, las sombras se acercaron, y a la luz de la linterna se dibujaron rostros que la noche no había dejado ver. Jinetes con ropas que reclamaban pertenencia, y entre ellos una figura mayor. La espalda erguida, los ojos como dos carbones que la luz delineaba con respeto y aflicción. No era el comienzo del juicio, no aún, pero el campo de la decisión se presentaba con la gravedad de quien pide cuentas. Nalin se quedó inmóvil, la mano sobre la cuna. La luna, alta, testificaba. Todo lo que había dado forma a su vida desde su expulsión parecía ahora venir a buscarla como si la tierra tuviera memoria. Su mirada se detuvo en el collar de cuentas que Chenoa llevaba ahora en el pecho. La noche se contrajo en un infinito de segundos, y en el centro de ese silencio, Nalin percibió con nitidez que, a partir de ese momento, cualquier paso tendría consecuencias. La línea que había cruzado ya no era reversible por la sola voluntad del pasado. Ahora la decisión debía sostenerse en la plaza pública del rancho, donde las palabras y las miradas tendrían el poder de crear un nuevo lugar o de devolverla al ayer. Will dio un paso adelante, la figura protectora dispuesta como un escudo. Marta encendió otra linterna, y su luz parecía un polvo cálido sobre las manos de Nalin. Los jinetes se detuvieron, y el mayor de ellos, con la voz teñida de una autoridad que venía de otros tiempos, habló con la claridad de quien nombra lo que es. «Buscamos a la niña», dijo. «Venimos por la sangre». Fue en esa frase, lanzada bajo la luna, que el mundo cambió su ritmo. Nalin inhaló, y por primera vez desde la expulsión, se dio cuenta de que la supervivencia de su hija podía obligarla a elegir de nuevo, con ojos de todos puestos en ella. La noche se cerró como un libro a medio leer, y lo que venía después exigía palabras, gestos, juramentos. La primera parte se cerró sobre ese instante en que las miradas se cruzaron en el corro del rancho, Nalin alzando la barbilla, Will dispuesto a sostenerla, Marta con la linterna temblando apenas, y la luna, por encima de todos, fría y testigo. El aire se volvió denso, cargado de esa expectación que no admite respiraciones robadas. Las ruedas de hierro de los sueños y las lealtades chirriaron en un silencio casi sagrado. Los jinetes clavaron las riendas y la figura mayor bajó de su caballo con la lentitud de quien mide cada paso por años vividos. Era Takoda, la espalda recta, el rostro surcado por arrugas que guardaban más historias de las que la voz podía contar. Sus ojos, negros y atentos, recorrieron el corral como si tanteara la verdad de cada pieza de madera, cada saco, cada soplo de humo. Nalin sintió cómo se le apretaba el pecho, no por miedo al hombre, sino por lo que su presencia traía, preguntas antiguas y la obligación de justificar lo que ya había decidido en la intimidad de los días. La luna, que hasta entonces había sido un testigo distante, parecía ahora acercarse para leer en los rostros y en los cantos de los silencios. Takoda habló sin alzar la voz, con esa autoridad que no necesita volumen para imponerse. «Es mi nieta», dijo. «¿Venimos por ella?» Las palabras cayeron como piedras en un estanque. Las ondas alcanzaron cada orilla del rancho. Will dio un paso adelante, la postura erguida y serena que lo hacía parecer un poste de defensa. No había amenaza en su gesto, solo la firmeza de quien sabe que aceptar un reto público implica desplegar pruebas públicas. «Ella está con nosotros», respondió Will. «Cuando llegó, nadie la echó a patadas a la puerta de mi casa. Le dimos techo y trabajo. Esa niña ha sido cuidada por manos que la quieren. No la vamos a entregar sin hablar». Entre los jinetes murmuraron algunos. Era evidente que no todos compartían la misma prisa.
Un joven impetuoso masculló algo sobre la ley del pueblo y la necesidad de aplicar la costumbre. Takoda levantó una mano y el rumor se apagó. Miró a Nalin como quien busca la fuente de una palabra que le pertenece. ¿Qué pasó?, preguntó Takoda sin dureza. En la voz había más curvatura que filo. Nalin, con el collar de cuentas descansando contra su túnica como un peso que no siempre se puede nombrar, sintió la atención del rancho clavada en ella. No era el momento de retroceder ni de defenderse con fatalismos. Era un momento para hablar con claridad. Respiró hondo hasta que la noche le pareció algo que podía sostener como una mesa. Me expulsaron, dijo, por ser viuda, por las sospechas de otros. No vine a robar nada. Vine con mi hija y busqué trabajo. Aquí trabajé, cuidé animales, alimenté a niños. No vine a romper nada, vine a construir. Takoda la miró con algo parecido a dolor y reconocimiento. Sus manos, curtidas, se cerraron en torno a la brida de su caballo. Era evidente que la historia que llegó con Nalin no era nueva para él. Muchas mujeres habían navegado entre la dureza de la tradición y la necesidad de proteger a su sangre. Sin embargo, había un peso ancestral en su decir. Las reglas son para sostener el pueblo, replicó Takoda. No son solo castigos, pero las reglas también tienen que escuchar. ¿Por qué te fuiste sin pedir consejo? Nalin no buscó justificarse en palabras que sonaran a excusa. Sabía bien que ciertas heridas se abren por miedo, por humillación, y que pedir ayuda no siempre era posible cuando los ojos te habían señalado. Contó de forma breve lo que tenía que contar. El señalamiento, la exposición de su viudez como vergüenza, la imposición de la expulsión sin posibilidad de defensa, lo dijo con la firmeza de quien no busca venganza, sino verdad. No huí por cobardía, dijo. Me marché porque quedarme significaba dejar a mi hija sin leche, sin techo. Preferí arriesgarme a venir aquí que verla morir por indiferencia. No quería romper la tribu, quería salvar a mi niña. Había una serenidad en su voz que caló en algunos de los jinetes. Takoda cerró los ojos por un instante, y cuando los abrió, en su mirada hubo una autorización para que la noche no fuera únicamente de castigos, sino también de escucha. Will estuvo atento a cada palabra, a cada gesto mínimo, consciente de que su presencia ya no era solo la de un protector privado, sino de alguien que tomaba posición ante una comunidad más amplia. Sintió cómo el poder que le brindaba la tierra se deslizaba en sus manos como una responsabilidad. No habló de suposiciones ni de conquistas, habló de hechos. Esta niña no ha estado sola, dijo. Si hay algo de ley que traer a esta conversación, que sea la ley que protege a los que no pueden protegerse por sí mismos. Nalin ha trabajado, ha cuidado de lo que es nuestro, y ahora lo que es suyo, no se la arrebatará nadie sin diálogo. Takoda, ante esa postura, se acercó un paso más. Miró a Chenoa dormida y luego a la cara cansada de Nalin, que sin embargo mantenía el mentón alto. En su semblante se leía la memoria de decisiones parecidas. La elección entre el grupo y la vida inmediata de un menor. Los ancianos no son solo guardianes del pasado, también son árbitros del presente cuando el presente lo exige. ¿La niña quiere volver?, preguntó Takoda con voz suave. La pregunta no era ingenua. Muchas veces el deseo de un niño resuena con la lealtad a las costumbres. Otros, sin embargo, prefieren la seguridad aún sabiendo que la pérdida será doble. Chenoa, en su sueño, apretó un brazo como si contuviera un universo propio. Nalin respiró y en ese acto habló la voluntad de la niña. No la he preguntado con palabras, dijo Nalin. No podía. El miedo a convertirla en un objeto de disputa es grande, pero creo que si le dejan la paz, diría que se queda. Vive aquí, tiene amigos, aprende a leer. Yo decido por ella para darle la vida. El intercambio duró 1 hora, o pudo haber sido una eternidad. En esas conversaciones, la noche se vuelve un solo punto de luz en donde todo se pesa. Surgieron preguntas sobre la sangre, el deber, la tradición y, sobre todo, sobre la respuesta que la comunidad debía dar ante una mujer que eligió la supervivencia de su hija. Hubo voces en contra, de los que llamaban a aplicar la norma sin considerar los rostros que sufrirían. Hubo voces que pedían tiempo, que reconocían la valentía de Nalin y a su vez sentían la mordedura de la tradición. Will, mostrando respeto, se mantuvo firme sin cruzar jamás la línea hacia la soberbia.
Entonces, Takoda hizo algo que nadie esperaba. Apartó la mirada y habló de su propio pasado, como quien deja caer una piedra que había guardado en el bolso de las culpas. «Hace años», dijo con lentitud, «yo también tuve que decidir entre la regla y la vida de un niño. Escogí la regla y pagué un precio. Creí que sostenía al pueblo. Perdí a un amigo por eso. No estoy aquí para imponer castigos sin escuchar. Veo lo que tu hija es ahora y veo lo que tú has hecho por ella». El decirlo así removió no solo aquello que había sido, sino la posibilidad de enmendar. Takoda se acercó a Nalin y por un momento sus ojos se hundieron en los de ella como buscando el pulso de la verdad. «Devuélveme el collar», pidió Takoda con suavidad, señalando el de cuentas. «Que sea un acto de reconocimiento, no de imposición. Si aceptas que tu hija lleve de nuevo la marca, lo haré. Pero si no, aceptaré tu decisión, porque no quiero que mi nieta viva donde no se la quiera. La ley debe proteger, no destruir». Nalin sintió un latido en el interior que reconoció como alivio y temor a la vez. La petición de Takoda no era una entrega forzada, sino una oferta. La tribu escoltaba a su propia memoria y prefería una reparación a una victoria. Era, en cierto modo, la señal de que algo podía reconciliarse sin humillaciones innecesarias. Ella miró el collar, que descansaba en su pecho. La madera y las plumas hablaban de un pasado que no negaba, sino que ponderaba. «No quiero que mi hija cargue con más conflictos», respondió Nalin con decisión. «Si el collar puede ser un puente, lo devolveré en señal de que la tribu puede mirar sin arrojarnos al abismo. Pero no puedo volver a una vida que la ponga en peligro». Takoda asintió, con el gesto grave de quien sabe que las palabras no borran dolor, pero sí permiten trozos de redención. Llamó a uno de los jinetes y le indicó que hiciera un círculo alrededor de ellos, creando un espacio donde la conversación no fuera devorada por la noche o por el rumor. Will dio un paso atrás, dando lugar al acto íntimo que se formaba. Marta, que hasta ese momento había mantenido la linterna entre las manos, se acercó con una calma que parecía envolverlo todo. Los demás observaban en silencio y la luna parecía centellear como si sostuviera el hilo invisible de la escena. Nalin despegó el collar con cuidado, se lo ofreció a Takoda con ambas manos, un gesto que tenía algo de lección y algo de rendición. Takoda lo tomó con la solemnidad de quien recibe algo más que un objeto. Aceptaba la palabra de una mujer que había decidido la vida por encima del daño. «Lo recibo», dijo Takoda. «Y lo devuelvo a su lugar como símbolo de que la sangre se puede encontrar con la razón. No es que la costumbre pierda su fuerza, es que la vida que protegemos puede necesitar otras medidas». El gesto fue seguido por un silencio que no pedía más palabras. Algunos jinetes bajaron la cabeza, otros miraron el firmamento. En el rancho, la tensión fue cediendo como la marea que regresa suave después del oleaje. Había, sin embargo, una condición que Takoda puso, no como un castigo, sino como una prueba de buena fe. «Si la niña queda aquí», dijo Takoda, «que sea con el conocimiento de todos, que mi sangre la reconoce y que el rancho la protege, que los lazos se renegocien con respeto y que la tribu pueda visitarla cuando el tiempo lo pida». Will levantó la vista, en sus ojos se dibujó una mezcla de alivio y compromiso. No solo había ganado una causa, había asumido un deber. «Acepto», respondió. «Desde hoy la niña estará bajo la protección del rancho y de la tribu. Vendrán visitas armoniosas, habrá límites, respeto mutuo y honestidad». Takoda murmuró algo que fue más bien para sí. En su voz había una nota de alivio. Algunos de sus hombres bajaron las riendas y uno incluso dejó escapar una risa contenida, como quien suelta por primera vez una carga demasiado pesada. La noche parecía respirar. Apenas se cerró ese capítulo, emergió otro gesto que nadie había previsto pero que la situación pedía. Will, con manos que temblaban apenas, salió del espacio de la negociación y caminó hacia Nalin. Sus pasos fueron medidos. No buscaba la teatralidad ni la efectividad de los grandes gestos. Solo quería que sus palabras llegaran puras, sin ruido ni máscara. «Nalin», comenzó, «no solo te pedí que trabajases, te pedí que confiaras en este lugar, y tú lo hiciste. Sé que las cosas no cambian por una noche, que las culpas no se borran, pero quiero que sepas algo con claridad. Si decides quedarte, no será por caridad. Será porque he elegido que tu lugar sea aquí, junto a la gente que respeto,
y si mi familia te da asilo, será porque lo mereces. Nalin lo miró. En la luz de la luna su rostro mostraba la fatiga y la fuerza en la misma medida. No buscó palabras grandilocuentes, contestó con la honestidad que la había acompañado. No quiero favores envueltos en promesas que me conviertan en deuda, dijo. Quiero que lo que pase sea el resultado de una elección. Si decidimos ser familia, que sea por lo que damos, no por lo que debemos. Will asintió, y entonces, como si la noche reclamara un gesto que sellara lo que ya se había hablado, él se llevó una mano al bolsillo y sacó un objeto envuelto en un paño oscuro. Nalin sintió un destello de sorpresa. Hasta ese instante, la idea de una alianza más simbólica que práctica no había sido parte de la negociación. Will desplegó el paño con cuidado y dejó al descubierto un anillo de turquesa, sencillo, con una piedra azulada que parecía haber atrapado en su interior un trocito del cielo. Esto, dijo Will con una voz que exigía sinceridad, es para recordar algo si decides quedarte. No es una prenda que compro, es una promesa que hago. Te la ofrezco no para reclamarte, sino para reconocer que lo que hemos construido hasta ahora merece un compromiso público. ¿Aceptarías casarte conmigo? Aquí, ante nuestra gente y ante la tuya, bajo la luna que ya ha sido testigo de todo lo demás. La pregunta cayó en la noche como una lluvia fina. Hubo un temblor en el aire, un momento en que la respiración colectiva quedó suspendida. Nalin no respondió de inmediato. Su vida había sido una acumulación de decisiones que se pronunciaban con la contundencia de las acciones, no con la solemnidad de las palabras. Este pedido, sin embargo, necesitaba una respuesta que fuera más que el cumplimiento de una estrategia. Ella pensó en Chenoa, en el collar, en Bici recuperando la fuerza, en Marta enseñando a la niña a leer, en Frank bajando la guardia poco a poco. Pensó en su propia historia, en el precio que había pagado por la supervivencia, y pensó en Will, en sus manos callosas, en su voz firme, en la manera en que había puesto su posición pública al servicio de su integridad. Sí, dijo al fin, sí, aceptaré, pero con una condición. Que esto no borre mi pasado ni mi nombre, que mi hija y yo podamos mantener la memoria de dónde venimos, que la tribu no sea fantasma, sino presencia respetuosa. Will sonrió, la turquesa brilló como si tuviera vida propia y se arrodilló ante ella con el gesto antiguo de quien propone con humildad. La acción no fue un triunfo sobre nadie, fue un ofrecimiento. La gente alrededor soltó una exhalación como si se hubiera quitado una carga invisible. Takoda, que había observado con la quietud de quien ha visto muchas formas de amor y seña, se acercó y tocó el anillo con la yema de los dedos, como confirmando que aquel pacto no era solo entre dos individuos, sino entre mundos. Que el pacto sea testigo de la luna, dijo Takoda. Que el juramento se haga con la verdad de la noche. Si esto es lo que ambos quieren, la tribu lo verá como una unión que respeta la sangre y reconoce al otro. Se organizó entonces una pequeña ceremonia en el patio central del rancho, con antorchas y la luna como cúpula. No hubo música prejuiciosa ni pronunciamientos grandilocuentes, solo palabras sencillas, miradas que se entrelazaban y la aceptación explícita de Nalin y Will. Marta, con los ojos brillosos, ofreció a Chenoa un libro como si la lectura fuera la mejor bendición que una mujer pudiera dar a otra. Frank, a quien la dureza del carácter no dejaba mostrar emociones fáciles, se quedó al borde con la mano apoyada en la cuerda que tantas mañanas había tensado. Cuando Will y Nalin intercambiaron promesas, él dejó caer la dureza en el rostro y mostró una sonrisa tensa que valió por muchas palabras. No se trataba de una conversión milagrosa, era la transformación lenta que acontece cuando se convive y se reconoce. La ceremonia fue breve. Will pronunció su juramento con voz clara. Se comprometía a proteger a Nalin y a Chenoa, a respetar la memoria de su procedencia, a compartir el trabajo y la vida sin imponer roles que anularan. Nalin respondió con igual claridad. Se comprometía a ser parte del rancho siempre que su hija tuviera voz, a no renunciar a su identidad, a construir un hogar donde la dignidad no se trocara por sumisión. Las palabras se sellaron con un intercambio de anillo y collar, el de turquesa en la mano de Nalin y las cuentas devueltas por Takoda a la niña como símbolo de reconciliación. Fue un gesto simbólico, no una subordinación. Cada objeto afirmaba la presencia del otro.
La luna, esa testigo reiterada, pareció sonreír en su faz de plata. Los rostros se iluminaron con la luz que solo la noche presta cuando uno reconoce que los actos son más importantes que las leyes sin corazón. Hubo murmullos de aprobación y alguna lágrima contenida. Marta tomó la mano de Nalin y la apretó con la fuerza de una madre que ve a su hija encontrar cobijo. En los días posteriores, la vida del rancho retomó su ritmo, ahora con la diferencia de que había una familia nueva en el mundo. La cotidianeidad fue la que realmente selló la promesa. Mañanas de ordeño con Chenoa ayudando, tardes de reparación de cercas donde Nalin y Will trabajaban hombro con hombro, noches en las que la niña ya hablaba con naturalidad del pueblo y de su casa rural. Takoda y algunos de sus hombres visitaban en ocasiones, y esas visitas se convirtieron en intercambios. Compartían historias, reparaban herramientas, ofrecían piezas de saber que enriquecían la existencia de ambos bandos. Nalin no se volvió una mujer sin cicatrices. Había noches en que el pasado la rozaba con punzadas largas, alguna vieja ofensa, la falta de alguien que la aceptara en casa de la tribu. Esas ausencias no desaparecían por la sola formalización de un matrimonio. Eran memoria que pedía a veces silencio y a veces lágrima. Pero la voz de Will en esas noches, no como dueña de la verdad, sino como compañero, la sostenía. Marta cocinaba sin alardes y enseñaba a Chenoa poesías sencillas. Frank, con su lenguaje previsible, se ofrecía para ayudar en las faenas difíciles, y su mirada, al encontrarse con la de Nalin, decía más que los juicios del pasado. La transformación más profunda se dio en la comunidad que rodeaba el rancho. Vecinos que antes miraban con suspicacia, empezaron a ver a Chenoa sin la sombra de la exclusión. Les llegó la noticia de que Bisi había dado leche suficiente y de que existía una nueva manada cuyo vigor era fruto del trabajo compartido. Algunas voces tardaron en comprender, otras jamás lo harían. Pero lo que importaba era el pulso que se establecía día tras día. Hubo un día, varios meses después, en que la luna volvió a aparecer redonda y compuesta en lo alto del cielo. La familia se reunió en el corral. Takoda había llegado con la cortesía de quien no olvida y con la sinceridad de quien acepta que las decisiones requieren tiempo. Chenoa, ya con más firmeza en la voz, leyó en voz alta un pasaje sencillo del libro que Marta le había regalado. Sus palabras flotaron y golpearon las caras con ternura. Nalin observó a su hija y sintió un doble orgullo por la niña que crecía y por la mujer que se estaba haciendo en el aquí y ahora. Will se acercó y tomó la mano de Nalin. No hubo grandes declaraciones. Sus dedos se entrelazaron con naturalidad. A su lado, Takoda apoyó una mano en el hombro de Will y su gesto fue el de quien salda cuentas sin buscar vencedores. Frank, el capataz que había empezado mirándola con sospecha, ahora ofrecía asistencia a la hora de preparar el corral para el invierno y su voz salpicó alguna broma suave que provocó risas sinceras. La luna, de nuevo testigo, pareció confirmar que el pacto era verdadero no por la circunstancia de la noche, sino por la continuidad de los actos cotidianos. La línea que Nalin había cruzado, esa que contenía riesgo y renuncia, ya no era solo un límite trazado por la necesidad, era la frontera hacia una vida donde la pertenencia se ganaba cada día. No había retorno en el sentido de ignorar lo que fue, pero tampoco había marcha atrás en la decisión de crear algo nuevo. Algunos días, la nostalgia la visitaba como una huésped antigua. En su mente aparecían recuerdos del pueblo, la ropa tendida, las voces, las manos de las mujeres que la habían enseñado a cuidar a los suyos. Esos recuerdos no eran motivo de renuncia, más bien, se convirtieron en parte del tejido que ahora la hacía capaz de guiar a su hija por un mundo que, aunque nuevo, no negaba la memoria. Lo que cambió fue su brújula. Dejó de orientarse por el qué dirán y se fijó más en la consistencia de los afectos. Y allí, en ese lugar, halló la paz suficiente para seguir. El rancho no se transformó en utopía. Hubo enfrentamientos menores, roces con viajeros de paso, algún rumor que intentó deformar los hechos.
pero la manera en que la comunidad respondió, poco a poco, mostró que las relaciones humanas no necesitan dramas eternos para asentarse. Basta con la repetición de actos de honestidad, con la defensa pública de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, con la aceptación de la complejidad humana. Will lo comprendió y, en ocasiones, confesó a Nalin que aprender a vivir con esas preguntas le había exigido más que las faenas del campo. Nalin, por su parte, admitió que aceptar ayuda no era sinónimo de deuda y que el amor podía surgir de la convivencia y la estima mutua. En el granero, Chenoa creció entre herramientas, libros y la presencia constante de dos mundos que aprendían a convivir sin borrar su esencia. El collar de cuentas quedó colgado en un clavo, a la vista, no como símbolo de dominación, sino como recuerdo de lo que se negoció para que una niña viviera. El anillo de turquesa, por su parte, se convirtió en la marca silenciosa de una alianza basada en promesas expresadas y cumplidas. La noche en que la tribu celebró una visita más prolongada, Takoda se sentó a la mesa con la familia del rancho. No se trató de un acto solemne, fue más bien una comida compartida donde las conversaciones fluyeron sueltas y algunas diferencias se mostraron sin aspereza. Hubo risas, hubo intercambio de historias de caza y de labores en la tierra, y también hubo invitados que enseñaron a los niños juegos que mantenían vivas ciertas tradiciones. Nadie intentó convertir aquello en una fusión total, simplemente se dio un terreno común donde ambos conjuntos, tribu y rancho, hallaron motivos para reconocerse. Con el paso del tiempo, la decisión de Nalin se consolidó no por imposición, sino por la fuerza de la vida cotidiana. Ella siguió cuidando a los animales, enseñando a Chenoa, participando en la toma de decisiones del rancho. Su voz fue teniendo peso en las reuniones y su experiencia se tornó en recurso. Will, por su parte, aprendió a preguntar más que a dar respuestas. Su autoridad se matizó con esa humildad que la convivencia enseña. Marta envejeció con la serenidad de quien contribuye a un hogar que no siempre será suyo, pero del que se siente parte. Frank, al cabo, resultó ser un aliado más complejo de lo que parecía al principio. Su transformación no fue absoluta, pero sí suficiente para que la comunidad avanzara. El epílogo cotidiano no fue un final dramático, fue la demostración de que los pactos más firmes se sostienen en días sin testigos. Una mañana de primavera, con la tierra oliente aún por la lluvia, Chenoa corrió hacia el corral para auxiliar a Bessie, convertida ya en madre de una nueva cría. Nalin la observó sonreír y agradeció en silencio a la luna por haber sido cómplice en tantas vigilias. Will la llamó para ayudar a fijar una tabla suelta. Al estirar la mano, sus dedos se encontraron y sin ceremonias se apretaron con la comprensión profunda de quienes han cruzado juntos una línea que no tiene regreso. Bajo el cielo habitual, en el que la luna reaparece cada ciclo como recordatorio de lo que fuimos y lo que podemos ser, la familia se movía entre el polvo y la ternura. No hubo promesas de un mundo sin heridas, ni el olvido de los días que marcaron a Nalin. Solo la certeza de que la decisión tomada aquella noche, sellada en parte por la turquesa y las cuentas, les había dado la posibilidad de crear pertenencia sin anular identidades. La línea que habían cruzado no permitía volver atrás en el sentido de borrar lo aprendido. Permitía, eso sí, mirar hacia adelante con la responsabilidad de sostener lo que se había elegido. Y así, en el rancho Harrison, la luna siguió siendo testigo de noches y de pactos, de sueños cosidos a fuego lento, de manos que se han ido encontrando, de la niña que aprendió a leer y a contar su historia sin vergüenza. El pacto que se selló bajo la luz plateada no fue una sentencia, sino un compromiso, que la vida de quien llega de afuera puede integrarse cuando la solidaridad toma forma de obranzas concretas y la tradición sabe escuchar. Si esta historia te ha tocado, coméntame cuál escena te conmovió más y comparte este relato con alguien que valore el peso de las decisiones. Encontrar respuestas no siempre es fácil, pero a veces una noche y una luna bastan para que los caminos se unan.